Imagínate, después de 42 años de turnos agotadores, vacaciones trabajadas y fines de semana que nunca fueron tuyos, finalmente tienes el refugio de tus sueños. Un pequeño rincón en los brazos de las montañas del Cáucaso, donde el único ruido es el del viento entre las copas de los árboles y el canto esporádico de algún pájaro. Un lugar donde la soledad no está vacía, sino llena de naturaleza en estado puro. Eso es exactamente lo que construí con sudor, ahorro y paciencia infinita. Cada moneda ahorrada, cada sacrificio realizado tenía un propósito: mi independencia, mi paz, mi reino del silencio. Cuando firmé los papeles para ese pedazo de paraíso, 2 acres de tierra, una casa de piedra con un techo rojo que brilla al sol, una chimenea lista para calentar las noches frías, sentí como si me hubieran quitado una carga de décadas de encima. El agente inmobiliario me entregó las llaves con una sonrisa: felicitaciones, Elena Grigorievna. Ahora eres propietaria de 2 hectáreas de tranquilidad. Y así fue. Cada detalle de ese lugar, el olor a menta en el aire, el camino sinuoso que conducía a la puerta, el crepitar de la leña por la noche, fue la realización de un sueño cultivado durante más de 4 décadas. Las primeras semanas fueron mágicas. Me desperté con el amanecer, tomé un café en el balcón viendo las ardillas saltando entre los arbustos, conocí cada centímetro de ese piso como si fuera un mapa del tesoro. Por la noche un libro, una copa de vino y el fuego bailando en la chimenea mientras el silencio era tan profundo que se podía oír una piña caer muy abajo en el bosque. Exactamente como lo había imaginado. Exactamente como me merecía. Hasta que sonó el teléfono. En ese lugar remoto, la señal era un lujo. Tuve que subir a la colina cerca de un pino para contestar. Al otro lado, la voz de mi única hija, Marina, cortaba el aire como un cuchillo: mamá, tenemos que hablar. A los padres de Román les embargaron el apartamento. Deudas. Se van a vivir contigo unos meses. No fue una petición. Fue una frase. Mi yerno, siempre educado y distante, confirmó más tarde con la misma frialdad: llegan el viernes. Si no te gusta, vuelve a Moscú. Tu apartamento todavía está en venta. Nadie me preguntó si lo quería. Nadie consideró que esa casa, pequeña, de apenas 2 dormitorios, fue comprada para ser mía. Que cada ladrillo, cada árbol plantado allí era parte de una vida dedicada a conquistar ese pedazo de libertad. Pero el golpe más cruel no fue la invasión de mi espacio. Fue darse cuenta de que esta no era una visita temporal. Querían mi refugio. Mi tranquilidad. Mi sueño de 42 años de arduo trabajo. Y dijeron que yo, como siempre, cedería sin quejarme. Pero esta vez algo dentro de mí se movió. La enfermera que pasó su vida calmando a los demás, tragándose las frustraciones y sonriendo incluso cuando dolía, dio paso a una mujer que aprendió, demasiado tarde, que decir no también es un acto de supervivencia. No iba a rendirme. No iba a renunciar a mi paraíso al primer grito de mando. Cogí una libreta y comencé a trazar un plan. No con lágrimas, sino con estrategia. Puntos claros como hacíamos en los turnos hospitalarios más caóticos: qué hacer, cuándo hacerlo, qué riesgos evitar, cómo protegerme. Si se trataba de una guerra, habían subestimado a su oponente. Sin embargo, antes de actuar necesitaba entender el juego. ¿Por qué los suegros, siempre aparentemente estables, habían perdido su casa? ¿Por qué Marina me presionaba como si fuera una orden militar? Había algo más en la historia, algo que no me contaron. A la mañana siguiente guardé los documentos de la casa en mi bolso, encendí el GPS y partí hacia la ciudad. Primero un café y una buena conexión a Internet. Luego llamadas a quienes pudieran darme respuestas. El antiguo vecino de Moscú, en una conversación aparentemente casual, reveló lo que yo sospechaba: Roman llevaba 6 meses sin trabajo. Vendieron un coche, las facturas se acumulaban y Marina tomó clases extra para complementar sus ingresos. No se trataba solo de sus padres. Se trataba de un hundimiento familiar, y mi propiedad era la boya que querían agarrar. No como un hogar, sino como un activo. Vender, hipotecar, tapar huecos. El siguiente paso fue llamar a Pavel, un antiguo colega que ahora era abogado inmobiliario. Escuchó todo con calma profesional, sin dramatismos. Elena Grigorievna, nadie puede obligarte a abrir tu casa a nadie. Pero la familia es complicada. Primero, graba todas las conversaciones. Segundo,
no salgas de allí ni un día hasta que nos reunamos y firmemos algunos papeles. ¿Tienes la escritura en mano? ¿Compraste en efectivo sin deudas? Genial. Preparemos un paquete de protección. Mientras el café se enfriaba, el plan tomó forma en mi cabeza. Sin histeria, sin amenazas. Solo la pura verdad, mostrarles que la vida en el campo no era un paseo por el parque. Que este no era el lugar para quienes buscaban una escapada fácil. Paré en la clínica veterinaria del Dr. Rechkin, un hombre tranquilo y cariñoso. Le dije que estaba teniendo problemas con las serpientes en la tierra. Él asintió seriamente. Con este calor, las víboras caucásicas son más activas. Cuidado con tus pasos. Regresé a casa con la certeza de que esta vez no sería la víctima de la historia. Si querían la guerra, que así fuera. Pero conocía ese terreno mejor que nadie, y no hablaba solo de rocas y árboles. El consejo del Dr. Rechkin fue invaluable. Cerca de los patios traseros pon repelente, el olor es fuerte pero efectivo. Y tengo algunas pieles desechadas, los estudiantes las trajeron para practicar. Para crear un efecto visual, ¿sabes? Saqué un pequeño frasco y 2 pieles secas, ofreciéndole una sonrisa. Después pasé por la tienda de artículos de jardinería. Compré abono orgánico, ese que desprende un aroma tan espeso que parece como si el mundo entero hubiera decidido regresar a su infancia rural, y unas plantas repelentes de insectos para colocar debajo de las ventanas. Que la vida zumbe como debe. En la tienda de artículos de caza, elegí 2 trampas humanas, para animales pequeños como comadrejas. No para captar, sino para mostrar que en todo el perímetro, la vida también pulsa. De regreso a casa comencé la primera fase. Esparcir repelente de serpientes alrededor del porche y cerca del pozo. Una de las pieles que coloqué debajo de la cama en la habitación de invitados, el otro en la entrada del baño, dejando los bordes al descubierto. En el jardín planté los cebos debajo de las ventanas y los regué generosamente con fertilizante. El olor era intenso, pero lo sabía, en 2 días se disiparía. Hoy, sin embargo, cumpliría su función. Las trampas se colocaron en los bordes del terreno, no para atrapar presas, sino para crear la sensación de que vivíamos en medio de Prospect Mira, solo en la versión rural. Bajé al sótano y puse el filtro del pozo a media potencia. El agua saldría con un tono oxidado, inofensivo pero incómodo. La calefacción estaba en modo económico, agua caliente solo al mediodía, cuando brillaba el sol. Cuando terminé, subí las escaleras, me senté a la mesa y miré a mi alrededor. Nada amenazante. Nada permanente. Solo una escenografía cuidada para que ellos mismos entendieran, ese no era su formato. El viernes lucí mi mejor sonrisa. Ordené la casa, horneé un pastel sencillo y salí al sol a esperar. Alrededor del mediodía, una nube de polvo anunció el sedán desconocido en el camino de tierra. Roman al volante, Marina a su lado y en el asiento trasero, su suegra con cara de ir a un velorio, caras serias, ojos inquietos. Marina fue la primera en saltar, abrazándome con fuerza. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Maravillosamente, sonríe. Acostumbrarse a la vida en el campo. Roman se acercó con la maleta, su mirada calculadora y fría. Ellen, te agradecemos tu hospitalidad, dijo extendiendo la mano con la formalidad de un diplomático. O un inspector evaluando la propiedad. Examinó la casa como si fuera un inspector, tejado, paredes, caminos. Ya no todo le servía. Entra, lo invité. Hice café. Tan pronto como cruzaron la puerta, la nariz de Marina se arrugó. ¿Qué es ese olor? Abono natural en el jardín, respondí con calma. El suelo aquí es exigente, necesita nutrientes. En unos días o una semana te acostumbrarás. Roman examinó la habitación. En la vida real parece más pequeño que en las fotos. Asentí y serví el café. Para una persona es perfecto. Para 4 es estrecho, pero nos adaptamos. Dejé para el final la visita a la habitación de invitados. Abrí la puerta y sostuve el marco mientras Marina retrocedía, con los ojos fijos en la piel de serpiente debajo de la cama. ¿Qué es eso? Su grito fue agudo. Me incliné fingiendo sorpresa. Ah, de nuevo. Lo siento, este año las serpientes están más activas. El veterinario dijo que es la temporada.
Con el calor salen. Generalmente son inofensivas. En general, repitió Stanislav palideciendo. Pero la víbora es, por supuesto, una excepción, le aseguré. Pero no te preocupes, no he visto ninguno en casi 2 semanas. Casi, murmuró Roman, intercambiando una mirada con Marina. Mamá, no mencionaste nada de eso. No quería preocuparte, me encogí de hombros. Es la vida en la naturaleza. Ese es el encanto. En el baño abrí el grifo. El agua salió rojiza, goteando de mala gana. Óxido, le expliqué. Es potable, pero el filtro es más débil. Y el agua caliente solo está disponible cuando brilla el sol. Aquí ahorramos dinero, es ecológico, ¿entiendes? Esa noche, mientras la cena se calentaba en el horno, oí sus susurros en el porche. Me acerqué en silencio, deteniéndome en la puerta. Eso es imposible, dijo Roman en voz baja. Mis padres no podían soportarlo aquí. Vi lo que había debajo de la cama. Y el agua, añadió Marina angustiada. No somos de los que nos damos por vencidos, pero así no es la vida. Es aislamiento. Pensemos en algo rápido, decidió Roman. Regresé a la cocina con un alivio mezclado con esa punzada de culpa que me palpita en las costillas. El plan funcionó. Pero engañar a su propia hija le dolió. Aún así, no había elección, esta era mi casa, mi silencio, mi sudor. Durante la cena mantuve la conversación sobre las dificultades rurales. Hablé de los alacranes que a veces aparecían, de las ventiscas que bloqueaban el camino durante días, de la conexión que solo se daba en el cerro. ¿Sabes qué es lo más difícil? Pregunté sirviendo té. Silencio. Hay días que no cambio una palabra. Hablo incluso con la pared de la cocina. Elena y Stanislav intercambiaron una mirada silenciosa, Marina fijó sus ojos en la taza. Me levanté más temprano de lo habitual. A través de la pared oí sus murmullos ahogados, el susurro de la inquietud, pasos que iban y venían. El plan estaba en marcha y el péndulo ya oscilaba en la dirección correcta. Lo único que quedaba por saber era, ¿a qué precio? ¿Y qué harían a la mañana siguiente cuando la oscuridad que rodeaba la casa cobrara vida propia? Por la noche la casa respiraba como un ser vivo. Las vigas crujieron con el cambio de temperatura, entre los arbustos algo arrancaba los tallos secos. Vi encenderse la luz del celular de Marina en la habitación, escuché varias veces a Roman salir al pasillo, como tratando de descifrar el silencio. A las 2 de la madrugada me puse la bata y salí al balcón. En la oscuridad localicé el fino hilo de pescar atado a la trampa y le di un suave tirón. Un crujido sordo resonó. La linterna reveló sombras danzantes, como si un tejón hubiera invadido la tierra. ¿Hay alguien allí? Marina gritó asustada. Romano, ve a ver. Abrí la puerta con calma. Probablemente un tejón, le expliqué en voz baja. Se acostumbran a la gente. A veces suben al porche, pero tienen miedo. Tejón, repitió Roman agarrando con fuerza una linterna de camping. Excelente. Escuchamos. Una ramita se partió debajo. ¿Jabalíes? Preguntó Stanislav con voz débil. A veces, confirmé. Pero se quedan cerca del barranco. Rara vez vienen aquí. Pero no se vayan con comida en las manos. Silencio. Se retiraron. Me acosté con una sonrisa en mis labios y ese peso familiar en mi pecho. Como después de un turno agotador, me quedé dormido a mitad de una frase. La mañana siguiente llegó con un sol penetrante y un olor a crea fertilizante. En la cocina me encontraron pálida, tomándote en silencio. ¿Dormiste bien? Pregunté casualmente. Extraño, respondió Marina diplomáticamente. Las primeras noches son así, sonríe. Entonces dejarás de asustarte con cada ruido. Después de todo, no es Moscú. Roman miró su taza. Ellen, tenemos que hablar. Por supuesto, volví a poner la tetera a hervir. Parece que no estamos preparados para las peculiaridades del lugar. Mis padres no pudieron soportarlo. El agua, el silencio, los insectos. Entiendo, asentí. A la gente que viene aquí le gusta la aventura. No es para todos.
En ese momento, la suegra irrumpió por la puerta de la habitación de invitados, saltando sobre un pie y sosteniendo un zapato. Aquí hay una araña enorme. Tarántula, dijo impasible. Les gustan los zapatos. Normalmente no son agresivos, pero la picadura se hincha. Basta agitar los zapatos antes de ponérselos. Roman cerró los ojos por un segundo, como si contara hasta 10. Nos vamos hoy, anunció sin mirar a nadie. Marina lo miró perdida. ¿Hoy? ¿A dónde? Llené tu copa. ¿Por qué no utilizas el apartamento en Moscú por ahora? Sugerí con la misma calma. Todo está cerca, hospitales, farmacias, agua sin hierro, sin serpientes. La idea flotaba en el aire suavemente como si hubiera nacido de ellos mismos. No es la peor opción, admitió Marina. Tal vez, asintió Roman después de una pausa. La pausa se prolongó, espesa como el aire antes de la tormenta. Fue la decisión más sensata. 2 horas más tarde, las bolsas ya estaban en el maletero. O tal vez fuera un anorak, no importaba. Lo que importaba era la forma en que Stanislav, cuando la miró por última vez, dejó de buscar su propio reflejo en las ventanas. Marina me abrazó con fuerza y su sonrisa torcida transmitía más culpa que alivio. Mamá, lo siento. Pensamos que esa era la salida. Pero no lo es. No necesitaba decir nada más. Respondí con la cruda verdad, esto es exactamente lo que siempre quise. El coche levantó polvo y desapareció en la curva. Me paré al sol, sintiendo el peso abandonar mi pecho como un largo suspiro. Luego vino la conocida punzada, sí, lo había conducido todo, empujé ligeramente las piezas, aceleré lo que ya estaba en movimiento. Pero era mi tierra, mi derecho. Y yo la había defendido. Sin excesos. Dentro de la casa, despojé la fachada de hospitalidad. Quité los adornos superfluos, recogí las pieles esparcidas, lavé las camas con agua limpia y reajusté el filtro a la posición ideal. El aire se volvió más ligero, los platos sonaban como siempre cuando los guardaban, los olores volvían a ser míos. Fue entonces cuando vi la carpeta sobre la mesa. Beige fino como si me estuviera esperando. Extraño. Lo abrí. La sangre se heló. En el interior borradores minuciosos, actas de transferencia de propiedad, una donación en blanco con mi firma pendiente, poderes con amplios poderes y copias. Todo listo para que, de un solo golpe mío, lo que era mío dejara de serlo. Cerré la carpeta y salí al porche sentándome con ella en mi regazo. Las montañas observaban en silencio. Gané la batalla de hoy. Se fueron solos. ¿Pero la guerra? La guerra ni siquiera había comenzado. Y necesitaría prepararme. Rápido. Elegante. Llamé a Pablo. No lo vas a creer, le dije y se lo dije sin adornos. Ya veo, respondió su voz ya en modo estratégico. A partir de ahora registraremos cada contacto. Elena Grigorevna, la casa no está sola. Prepararé un paquete, restricciones legales en el registro civil, testamento con cláusulas de invalidez, notificaciones preventivas. Y más. Oí el sonido de las teclas tecleadas. Seguiré las finanzas del yerno. Discretamente. Silencio del otro lado, de esos que preceden a una tormenta de acciones. Los días siguientes fueron una coreografía de precisión. Regó el jardín con las manos, arregló la mampara del porche con gestos mecánicos, pero vivía del teléfono, llamadas breves, listas de tareas en la libreta, nombres tachados mientras se tomaban medidas. Cada día sin noticias fue una victoria. Y supe que la calma no duraría. El jueves llamó Marina. Mamá, necesito hablar contigo. En persona. ¿Puedo ir mañana? La voz, antes firme, ahora sonaba opaca, como si la hubieran estrujado entre los dedos. Por supuesto. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. Voy solo. Solo. Esa palabra resonó como una advertencia. Al día siguiente se detuvo en la puerta. El paseo hasta el porche fue suficiente para ver, ojos hundidos, manos temblorosas al apagar el motor. Nos sentamos en silencio. Serví el té y esperé. Tomó un sorbo y tragó algo más que líquido. Mamá, sé lo que Roman estaba planeando, espetó como si se sacara las palabras de encima.
Encontré carpetas en su oficina. No era solo la casa. Falsificó mi firma. Pidió préstamos, hipotecó el apartamento. Deudas, inversiones fraudulentas. La taza tintineó cuando la colocaron sobre la mesa. ¿Solicitó el divorcio? Ayer. Un descanso. Y es más, intentaba conseguir tu tutela. Hablaba de contactos en los tribunales, de probar que vives en condiciones insalubres, aisladas, con un comportamiento errático. El aire se volvió pesado. Anoche me mostró un calendario. Reunión programada para el martes con un JG. Juez, tal vez. El frío recorrió mi espalda. Así que actuamos primero, dijo. Ya estoy llamando a Pavel. Pavel respondió como si hubiera estado esperando. Aquí está el plan, comenzó, su calma contrastaba con mi pulso acelerado. Hoy exámenes médicos completos, informe psicológico con destacados profesionales. Cámaras en el perímetro y zonas comunes, todo dentro de la ley. Grabamos su declaración, voz firme, plan de seguridad, motivos de su traslado. Y cualquier llamada de Román o su familia, solo por altavoz. Todo grabado. Marina y yo trabajamos como una máquina. Llegó el doctor, atento, profesional. Pruebas cognitivas, presiones, análisis. Orientado, autónomo, sin quejas, destacó. El psicólogo no era solo un sello de goma, me preguntaba por mis rutinas, mis planes, el botiquín de emergencia que guardaba debajo del fregadero. Listo, escribió. Por primera vez en meses, no me sentí solo en esas montañas. Una cosa más, añadió Pavel al final. El vídeo, tú en el balcón, las montañas al fondo. Habla con naturalidad. Ese es mi nombre, vivo aquí por elección, tengo apoyo médico, protocolos de seguridad. Para un juez, esto vale su peso en oro. Lo grabamos en una sola toma. Sin dramatismo. Utilicé la voz que había calmado a mis familiares aterrorizados durante años, estamos haciendo todo bien. Y en el orden correcto. Marina sostuvo el teléfono celular y en el último segundo sonreímos juntas, un gesto incómodo y cálido, casi una tregua. Al anochecer, llamó Román. La voz era melosa, pero por debajo algo podrido se arrastraba. Ellen, tenemos que hablar. Estoy preocupada por ti en esta soledad. No estoy solo, Román, respondí con calma. Marina está aquí. El silencio al otro lado era eléctrico. ¿Está Marina contigo? Desde ayer, mintió mientras tomaba el teléfono que le tendí por el altavoz. Y tengo tus papeles aquí, Román. Los de mamá. Y los que usaban mi firma falsa. Otro silencio. Si vuelvo a intentar esto de la tutela o la incapacidad, iré a la policía por fraude y falsificación. La fila se volvió espesa. No lo entiendes, explotó. Estamos al borde del colapso. Necesito soluciones. Tus problemas no son los de mi madre, dijo Marina. Ni el mío. Llegar a un acuerdo en divorcio. Apagado. El móvil yacía sobre la mesa con la pantalla bajada, como un cadáver. Tomé su mano. Orgulloso de ti. Aprendí de los mejores, murmuró, esbozando una sonrisa cansada. Esperemos que esto le haga retroceder. Él había tomado. A la mañana siguiente el café en el porche sabía a frágil victoria. El cielo estaba despejado, el aire fresco y el perro del vecino ladraba al otro lado del muro. Estaba a punto de sugerir un paseo cuando la puerta chirrió. Una máquina plateada con un escudo en la puerta se detuvo lentamente. Con delicadeza bajó una mujer, maletín y placa en mano. Elena Grigorievna, preguntó formalmente. Soy del Tribunal de Tutela. Recibimos una queja sobre sus condiciones de vida. Necesito hacer una inspección. En ese mismo momento mi teléfono vibró. Pablo. Ellen, escucha con atención, dijo en voz baja. Soy Olga Zdanova del departamento. Informando sobre condiciones inapropiadas. Déjala entrar. Grabando todo. Respiré profundamente. Pase, por favor. El café está fuerte. La casa estaba impecable, sábanas alisadas, armarios organizados, medicamentos etiquetados en los estantes, una linterna y pilas de repuesto en el pasillo.
Marina a mi lado servía té en silencio mientras yo le enseñaba todo, el filtro, el agua cristalina, las provisiones de comida. Aquí en la despensa, cereales, conservas. Conservas agua embotellada, suficiente para una semana, si la tormenta corta el acceso, respondí deslizando la puerta de la despensa con un gesto preciso. ¿Certificados médicos? Ella asintió, ya con el bolígrafo en la mano. Abrí el armario, cajas etiquetadas con fechas de caducidad, el tensiómetro, el glucómetro del viejo vecino que a veces pide una jeringa desechable y alcohol. Olga escribió algo en el formulario, sus ojos recorrieron cada detalle como un escáner. Tu movilidad, dijo secamente. ¿Podrías llegar a la carretera sin ayuda? Señalé por la ventana, el camino hacia el coche. Si lo necesito, el vecino me lleva en el Nissan, tenemos un acuerdo. Nos sentamos a la mesa. Saqué la carpeta preparada, informes del geriatra, del psicólogo clínico, copias certificadas, datos de contacto de los médicos. Encima, un pendrive y una hoja con el enlace del vídeo. Tuve exámenes completos la semana pasada, dije con calma. Aquí tienes todo lo que necesitas. Y una breve grabación, 3 minutos. Puedes verlo en tu celular, si lo prefieres. Ella dudó, pero su mirada se suavizó. Tocó la pantalla. Estaba yo en el balcón con las montañas al fondo, hablando sin rodeos, porque vivo aquí, las medidas de seguridad, quién sabe llamar a emergencias, donde están las llaves de repuesto, los duplicados de documentos. Nada ensayado. Simplemente vida, cruda y organizada. Olga suspiró, la gente suele esconder el teléfono, inventar 2 declaraciones para marcar la casilla o pierden el control. Tú hiciste todo bien. Pero el protocolo es el protocolo, continuó mientras sus dedos hojeaban los papeles. ¿Quién presentó la denuncia? Marina se cruzó de brazos. No revelamos las fuentes, respondió Olga, oficial, pero sus ojos la delataron, usted ya lo sabe. Se siguió el guión estándar, ¿con qué frecuencia ve a su hija? Y por la noche estás solo. ¿Cómo afrontas el invierno? ¿Puede el coche soportar la nieve? ¿Dónde está la ambulancia más cercana? ¿Revisar la estufa y los enchufes? Respondí como lo haría en el hospital, hechos sin adornos. Volvemos sobre nuestro recorrido alrededor de la casa. Mostré los sensores en las puertas, las cámaras en el pasillo y en el balcón, las primeras que instalé hoy, el resto, los técnicos prometen terminarlo al anochecer. En el balcón, Olga cerró la carpeta. Elena Grigorovna, tras la inspección y el análisis de los documentos, no se encontraron signos de vulnerabilidad. No hay base para cuestionar su capacidad de autogestión. Lo anotó en el informe y lo selló con un sello. El caso está archivado. Si estás bajo presión, llámame directamente. Dejó una tarjeta, nos estrechó la mano con firmeza, un gesto humano, no burocrático, y se fue. Nos quedamos junto a la puerta en silencio como después de una alta médica complicada. Los hombros se relajaron. El aire entró más profundamente en los pulmones. Al anochecer llegó Pavel, con su paso seco y su maletín de cuero gastado. Todo resuelto, anunció satisfecho. El registro de bienes raíces ahora tiene una restricción material, no se permiten transacciones sin su presencia física. Testamento formalizado y cláusulas de exclusión, notificaciones enviadas al registro civil. Cualquier intento de realizar una donación o representación fraudulenta se topará con muros. Y añadió en voz más baja, y el vídeo de la inspección de asistencia social es un escudo sólido. Lo adjuntaré al proceso. Gracias, Pavel. No te relajes todavía, advirtió, pero sus ojos decían, ahora están protegidos. Los técnicos terminaron de instalar las cámaras perimetrales mientras el café hervía, por primera vez en meses, solo por el placer del aroma. Marina sonrió. Una sonrisa real, sin sombra de cansancio enojado. Desde el porche observábamos cómo la niebla descendía de las montañas, como el perro del vecino ladraba 2 veces y se quedaba en silencio, como la lámpara del porche atraía a las polillas nocturnas. Mamá, dijo Marina, hoy me quedo. Mañana vuelvo a la ciudad para ordenar mis cosas. Permanecer. Hoy definitivamente quédate. La casa respiraba calma. Cerramos las puertas, apagué las luces innecesarias, empaqué las tazas de repuesto. En algún lugar lejano, un búho chilló.
Y lo supe sin lugar a dudas, aquí yo era el dueño. Ya acostado, el teléfono vibró en la oscuridad. Una notificación de la app de cámaras, movimiento perímetro sur. No desperté a Marina. Me levanté descalzo sobre el suelo frío y miré la pantalla. Figuras oscuras se arrastraban a lo largo de la valla, como alguien que hubiera trazado un mapa del terreno antes. Nada de linternas probando los postes, evitando el ángulo de las lentes. No tuve tiempo de coger mis gafas. Un discreto golpe en la puerta del pasillo. Elena Grigor. Soy yo. La voz de Ilia, baja y segura. Pavel estuvo de acuerdo. Me hice cargo del turno de noche. Quédate en la habitación, cierra la puerta. Ya llamé a la policía. Marina y yo nos arrinconamos en la habitación, con las orejas pegadas a la madera. Calle de grava, pasos apresurados, una orden seca, no te muevas. ¿Quién eres? El chasquido de ramas cuando alguien corría hacia la carretera. Ilia no lo persiguió, se retiró al porche manteniendo su posición y dictando las coordenadas por radio. Al cabo de 10 minutos, luces azules parpadearon más allá de los pinos. El vehículo se detuvo sin sirena. Registraron el perímetro, encontraron huellas, pasto pisoteado, huellas de neumáticos en la zanja. Platos, por supuesto, ninguno. Dejaron un boletín, el número del policía. Probablemente coleccionistas, dijo Ilia cuando regresamos al porche. Actúan así, investigan, ven que pueden robar, ¿quién vive aquí? Pero hoy no volverán. No regresaron. Nos quedamos en la cocina, bebiendo té dulce con tostadas de pan negro, en silencio, ese silencio postoperatorio, cuando el paciente se despierta de la anestesia, pero la recuperación sigue siendo una batalla. Al amanecer me quedé dormido durante 1 hora. Sonó el teléfono. Era Pablo. Háblame de los visitantes nocturnos. Conté. Así que aceleremos, decidió. Ilia se queda contigo las 24 horas, ya he arreglado el pago. Según su lógica, Roman tiene 2 opciones, asumir todas las deudas, renunciar a cualquier derecho sobre esta propiedad y el apartamento de Moscú, y dejar de presionarte a ti y a las chicas, o nos enfrentaremos a todo. Tenemos pruebas de fraude de firmas, intento de acaparamiento de tierras, denuncias falsas a la asistencia social. Los documentos están blindados. Hacer. Estaba cansado de esperar. Por la noche los 3, Marina, Pavel y yo, nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina. Extendió los papeles, la propuesta escrita, los términos del acuerdo, los plazos. Si no cumple, demandamos. Marina se retorció las manos. No quiero la guerra por la guerra, murmuró. Pero quiero que deje de envenenar nuestras vidas. Y que las chicas no paguen por sus errores. Eso es exactamente lo que garantizamos, confirmó Pavel. Él, deudas y renuncia a cualquier derecho. Usted, divorcio amistoso sin proceso penal, siempre y cuando cumpla con los términos. Esta casa, intocable. 2 días de tensa quietud. Ilia se movía como una sombra, revisaba cerraduras, ajustaba los ángulos de la cámara, maldecía al gato que había adoptado el balcón como territorio. Estábamos empezando a acostumbrarnos a la nueva rutina. Al tercer día llamó Pavel. Él estuvo de acuerdo. Ninguna negociación. Debieron haber tenido una conversación persuasiva. Mañana, firmas. Usted en el registro civil local, él en Moscú antes. Ante mi pareja. Sin fechas. La noche siguiente todo había terminado. Las copias digitales llegaron por correo electrónico, los originales se enviaron por correo postal. En el acuerdo blanco y negro, Roman renuncia a cualquier derecho sobre la casa y el apartamento en Moscú, asume deudas que lo volverían loco para intentar saldarlas, promete no interferir en asuntos de mi propiedad. Ningún contacto directo conmigo, sobre las chicas, solo a través de Marina. Punto aparte, ausencia de reclamaciones mutuas, siempre que se cumplan estas condiciones. Leí hasta el final y de repente sentí que el hielo que me había estado perforando las costillas durante meses se derretía en un flujo caliente y doloroso. Ilia se quedó allí 1 semana más como precaución, dijo, aunque todos sabíamos que era para nosotros. Instaló un reflector adicional en la valla sur,
ajustó la sensibilidad de los sensores hasta que captaron el vuelo de un pájaro y estableció un enlace directo con el centro de seguimiento y la comisaría de policía local. Ahora, si llaman, llegarán antes de que pestañees, aseguró mientras probaba el sistema por tercera vez. Después hizo las maletas y pasó un buen rato en el porche observando el patio como un artesano entregando una obra maestra. Aquí, Elena Grigorievna, tienes una fortaleza. Mi número está contigo. Estoy cerca. Gracias. Simplemente negó con la cabeza, trabajo. Pero sus ojos decían el resto. Seguimos su coche hasta la puerta y el silencio que siguió ya no era frágil como el cristal, era sólido como la piedra. Esa noche Marina y yo estábamos tomando té en el balcón. Miré las montañas y pensé que tal vez por fin comenzaba la vida por la que habíamos luchado, sencilla, tranquila, nuestra. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que habló en voz baja: «Mamá, no quiero volver a Moscú. Ya no me atrae». El té me calentó los dedos, pero mi corazón se congeló. ¿Estoy seguro? Ella asintió con firmeza. No quiero vivir como antes. Quiero vivir así. Asterisco. Fue entonces cuando el teléfono vibró. No fue por las cámaras ni por el correo. Un nuevo correo electrónico con un nombre desconocido en el asunto, Krasnodar. Llegó silenciosamente como nieve nocturna. Lo abrí. Escritura cuidada, papel normal, sin sellos ni escudos. Elena Grigorievna. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Ahora trabajo con una prima, saldo deudas, veo a un psicólogo. No espero confianza ni contacto. Solo quería decirte, entiendo que intenté quitarte no un hogar, sino la vida que construiste. No pido nada. No te volveré a molestar. Lo releí 2 veces. Se lo mostré a Marina. Pasó el dedo por las líneas, como lo hacía cuando era niña aprendiendo a leer. ¿Crees? Yo pregunté. No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez esté realmente asustado. O simplemente aprendió las palabras correctas. Nos miramos el uno al otro. Veamos por los actos. Los actos se produjeron de forma rápida y concreta. Marina decidió, no volvería a Moscú. Envió su currículum a una escuela en Dombay, juntos visitamos una pequeña casa a 20 minutos de mí, 3 dormitorios, un patio trasero, espacio para un huerto. Pavel ayudó con los papeles, a los pocos días estábamos los 3 juntos en el registro civil de Cherkesk, mientras el notario sellaba nuestro futuro. En algún momento me sorprendí sonriendo sin motivo, de esa manera que solo lo sabe quien tiene tiempo y paz frente a sí. Las chicas empezaron a venir los fines de semana, siempre con cuadernos o cuerdas para saltar, con las rodillas raspadas y los bolsillos llenos de tesoros inútiles. Repartimos maíz para los pájaros, contamos cuántos granos robó el grajo, aprendimos a distinguir el canto de la alondra del chirrido del estornino. Por las noches nos sentábamos en el patio trasero, patatas asándose sobre las brasas, termos de té, el aire oliendo a tierra mojada y manos calientes. Cuando vivamos cerca, dijo la menor, apoyando su cabeza en mi hombro, me enseñarás a hacer pan. Por supuesto, respondí. Y rosquillas y calaches, todo lo que huela a casa. Marina rápidamente se llevó bien con el director de la escuela, biología, laboratorio, club de jóvenes naturalistas. La contrataron en febrero. Las niñas comenzaron a probar su nueva vida, cautelosas como gatos en aguas desconocidas. Y a finales de mes fuimos al refugio. Un perro callejero pelirrojo de ojos inteligentes apoyó la cabeza en mi regazo y el asunto quedó resuelto. Lo llamamos Thor, corto, fuerte como un trueno. Eligió su rincón del porche y empezó a correr por el patio como si siempre hubiera sido nuestro. 2 semanas después hablé de lo que había estado pensando, la franja de tierra vecina, con su arroyo cristalino y el huerto de nogales centenario. El dueño, anciano, ya no podía cuidar, las ramas arañaban el cielo, la hierba crecía salvajemente. Fuimos a ver. Bajo nuestros pies, la tierra húmeda. El agua cantaba entre las piedras. Imagínese, dijo Marina, dentro de unos años, un rastro entre nuestras casas. Usted con sus microscopios, yo con la masa del pan, ellos corriendo de un lugar a otro. Ella sonrió.
Tus ideas son como enredaderas, madre, si crecen en el lugar correcto, crecen más allá de lo que planeamos. Lo compramos en febrero. No era un palacio, era una tierra honesta, un huerto sincero, un manantial que no mentía. Lo anoté en mi libreta: podar los nogales, valla para los jabalíes, terraza sobre el arroyo, banco bajo el árbol más grande. Y cuando la vida parecía finalmente habernos soltado, el teléfono recordó de dónde venimos. Era Romano. La voz es diferente, plana, sin presión. Ellen, noté que por primera vez en años, mi nombre y mi patronímico salían de su boca sin sabor a metal. Me gustaría pedir una reunión con las chicas. No en tu casa. En la ciudad, en un lugar concurrido. Si tú y Marina no se oponen, iré solo. No respondí de inmediato. Roman, dijo finalmente, es decisión de Marina. Pero si hay una reunión, será en su territorio, según sus reglas. No hay pasos en falso. Entiendo, murmuró. Acepto cualquier condición. Se lo dijimos a Marina en el balcón. Miró hacia el bosque como si la respuesta estuviera entre los pinos. No lo he olvidado, dijo al fin. Ni siquiera lo perdoné. Pero son sus hijas. Hizo una pausa. Intentémoslo. Un error y se acabó. Él estuvo de acuerdo. Solo en tu casa. Y no solo. Estaré por aquí, prometí. Lo programamos para el fin de semana. Ayudé a Marina a preparar la mesa: té, galletas, manzanas, una caja de lápices de colores. A Thor se le ordenó no ladrar y, como siempre, prometió intentarlo. Me alejé para no estorbar, pero mi corazón latía como cuando tenía 20 años, antes de una prueba decisiva. Media hora antes vibró el teléfono. Pavel. Ellen, mantente en contacto. Si es necesario, llámame primero. Entendido, escribí y cerré los ojos. Cuando miré por la ventana de la cocina, un coche de alquiler se detenía en la puerta. Roman bajó las escaleras con 2 cajas cuidadosamente envueltas. Las chicas ya corrían hacia él. Me retiré a la sombra. Ahora comenzó la parte más difícil, la prueba no a través de palabras, sino a través de acciones. Por primera vez en años, noté que él no se eligió a sí mismo. Por la noche, cuando las niñas ya estaban dormidas, Roman apareció en la puerta de mi habitación, sin entrar. No estoy pidiendo confianza, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. La perdí. Ahora voy al psicólogo, trabajo, pago mis deudas como estaba previsto. Solo quiero ver a los niños. En tus términos. Nada más. Marina respondió como si estuviera en una cita médica: solo aquí, en casa o en lugares públicos. Siempre a tiempo, sin retrasos. Cualquier desviación y las reuniones terminan. Él asintió sin discutir. Haré lo que dices. Se fue sin decir una palabra más. Cerré la puerta detrás de él y no sentí ni victoria ni lástima. Solo un simple cansancio humano y un ligero alivio, como el aire después de una tormenta que no ensucia nada. La primavera llegó con tareas domésticas. Marina fue contratada en la escuela, las niñas se adaptaron a la rutina, el perro aprendió a quedarse callado durante el horario escolar. El terreno de al lado, que antes era bosque, empezó a tomar forma: podamos los viejos nogales, extendimos una ligera hamaca entre los troncos, hicimos una plataforma de madera donde los niños lanzaban astillas a modo de barcas, apostando cuál llegaría más lejos. Su risa era el sonido que llenaba los días. A principios de verano llamó a Jdanova, de la asistencia social. Elena Grigorievna, ¿recuerdas nuestra inspección? Su caso fue discutido como un ejemplo de autonomía exitosa. Nos gustaría invitarle a una mesa redonda sobre los derechos de las personas mayores y la protección de bienes. No es una conferencia, solo una conversación. Colgué el teléfono y me senté en silencio por un minuto. Había pasado su vida tomando decisiones por los demás, traduciendo diagnósticos para las familias, tomados de la mano en las camas de los hospitales. Por primera vez, mi propia vida pidió ser escuchada. El encuentro transcurrió sin dramatismos. Una habitación estrecha en el centro comunitario, una taza de té sobre la mesa, unas 70 personas, la mayoría mayores de 60 años, sus hijos y trabajadores sociales. Hablé de lo que sabía en la práctica, cómo trazar límites, cómo hacer un testamento con cláusulas de protección,
porque guardar copias de documentos con los vecinos, porque tener un plan B incluso cuando todo parece estar bien. Al final se acercó María, una señora de impecable cabello gris. Pensé que sería vergonzoso hablar por mí misma, confesó. Ahora parece que no. Hablar no es vergonzoso, respondí. A veces somos solo nosotros quienes necesitamos escucharlo. 2 semanas después llegaron de la editorial local. Grabemos tu historia. No como heroísmo, sino como un manual claro. Algo que pueda servir a otros. Acordamos, lo contaría sin adornos, ellos lo organizarían, agregarían plantillas de documentos. Salió un libro delgado con una cubierta de papel reciclado, no es un éxito de ventas, pero la gente lo tomó y lo llevó para autógrafos en las reuniones en el centro cultural. Y lo más importante, los jueves nació el Círculo Voz de la Experiencia. Mujeres y hombres se sentaron en círculo para aprender, juntos, a decir no cuando la vida les enseñó a permanecer en silencio. Por la noche Jdanova, yo y el arquitecto Supat, especialista en viviendas adaptables, nos reunimos por primera vez para discutir una idea que había estado garabateando durante años entre recetas de pan de centeno y listas de medicamentos, un pequeño pueblo para personas mayores autónomas. Casas individuales, huertos propios, vecinos en lugar de cuidadores, taller compartido, senderos accesibles, un botón de emergencia para que nadie se sintiera solo. Lo llamaríamos la fuerza de la edad, breve con el peso que merece la edad. Pavel se encargó de la parte legal, Olga, la arquitecta, diseñó rampas, puertas anchas y rejas en los baños, todo funcional, sin aire hospitalario. Sin promesas grandiosas, solo lo que era viable, lo que permitían nuestros recursos. El proyecto llamó la atención en el distrito, aparecieron pequeños inversores que ofrecieron un proyecto piloto en las afueras del pueblo, 3 casas, un jardín común, una sala para talleres. Mientras hablábamos de la parte digital, donde iría el botón de alerta de emergencia, cómo integrar el sistema con la clínica local, llegó un correo electrónico de Roman. Ahora desarrollo servicios sencillos para pequeñas empresas. Si es necesario, puedo crear una plataforma de comunicación para los residentes. Gratis. Esto es importante para mí. No me presento en el sitio, trabajo de forma remota. Marina, Pavel y yo hablamos. Aceptamos la ayuda, pero con una condición, todo contacto se haría a través de Pavel. No fue el perdón. Fue orden. El año cerró como un buen libro, con cansancio honesto, un hogar cálido, nuevas rutinas. En lugar de noches de insomnio, ahora había despertadores para regar el jardín y horarios de trabajo. Roman visitó a las niñas puntualmente sin portarse mal. No éramos una familia reconstruida. Éramos fronteras que funcionaban. Y sorprendentemente eso fue suficiente. El segundo día de lo que las niñas llamaban el aniversario de nuestra nueva casa, extendimos una toalla bajo los nogales. Pavel vino con su esposa, Ilia trajo un sensor para el nuevo reflector, Jdanova apareció con María, quien tomó un pastel. Los niños recitaron poemas sobre las estrellas, Lera mostró dibujos de semillas, intentó darle órdenes a Thor, quien, como siempre, prometió portarse bien y pronto robó un trozo de pollo. En la primavera del 3er año, descubrimos el cartel, este será el pueblo Forcadaille. No hubo ningún discurso pomposo. Solo hablaba cuando me preguntaban y decía lo que pensaba, no quería ser ejemplo de nada. Solo quería quietud. Pero descubrí que la quietud no es ausencia de personas. Es vivir según tus propias reglas, junto a quienes las respetan. La edad no es excusa para entregar las llaves de tu vida a quien grite más fuerte. No hicimos ningún ruido y gracias a Dios. Llegué a casa y por primera vez en mucho tiempo me senté en el escalón sin hacer nada. Sin listas, sin llamar a nadie, sin calentar la cena. La quietud era exactamente lo que necesitaba, viva, activa, mía. A veces por la noche el miedo regresa. Por costumbre reviso la cerradura, miro las cámaras, escucho la respiración de mi nieta y digo en voz alta, todo está bien. Llegan cartas, niños que exigen la venta del apartamento, hermanos que exigen la herencia. Les envío listas de abogados, peticiones modelo y agrego, no estás obligado a pagar con tu propia vida los errores de otros. Marina me dijo una vez riéndose, mamá, creo que todavía te gusta la soledad. Me gusta la quietud, respondí. Pero ahora tengo a mi lado a quienes saben no romperlo. Ella se rió más fuerte, entonces no es soledad. Es solo vida.
Moraleja de la historia: Besfanfar y Zanovisov, los límites no son muros. Son diques. Mantienen la forma de su río y evitan que corrientes extrañas lo arrastren. El dinero no es solo papel, es la garantía de elegir cómo vivir lo que has logrado. Si esto le molesta a alguien, cada uno tiene su propio camino. En cuanto a mí, no me convertí ni en héroe ni en mártir. Aprendí a decir no donde antes callaba, pero sí donde antes temía. Tengo una casa en la montaña, un eneldo, nietas que conocen mi voz, aunque sea por una brava, o un ven aquí, y un perro que todavía promete no subirse a la mesa, y siempre lo hace. Tengo quietud. Lo pagué con 42 años de turnos y una honesta dosis de veneno. No es un final feliz. Es el comienzo de una vida adulta, la mía por fin. Y no necesito nada más.